clase vamos a ver cuál es el legado urbano y arquitectónico que ha dejado el siglo XIX. Tenemos que decir, para empezar, que nuestras ciudades son herederas de un importante patrimonio, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico, que se ha realizado en ese periodo extenso del siglo XIX, especialmente en las últimas décadas, luego de producida la Organización Nacional, cuando la Argentina, ya organizada, comienza a edificar distintos programas arquitectónicos para dar cumplimiento a su esquema político, a su organización económica, a los nuevos programas sociales que se derivan de esa sociedad burguesa que ya está asentada a finales del periodo del siglo XIX y que va a buscar sus espacios tanto para vivir como para recrearse, como lo hemos visto en clases anteriores. Para empezar, podemos ver que en lo que hace a patrimonio urbano, en lo que hace al espacio público, está como gran legado de este periodo la existencia de los principales parques públicos de las ciudades importantes del país. Muchos de ellos realizados por los mismos paisajistas, como es el caso emblemático del paisajista francés Charles Taïs, que circuló por distintas provincias realizando el diseño de los parques, por ejemplo el Parque San Martín en Mendoza, o el Parque Independencia en Rosario, o el Parque Sarmiento en Córdoba. En Buenos Aires, Taís también realiza el Parque 3 de Febrero, que dijimos originalmente instancias de Sarmiento, en lo que fuera la Quinta de Rosas, hoy Bosques de Palermo, o también el Parque San Martín en Salta, o el Parque Centenario, ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Y a Charles Taís también le debemos el Parque 9 de Julio de nuestra provincia de Tucumán, de la ciudad de Tucumán. El Parque 9 de Julio, cuyo proyecto original tenía el doble del módulo que hoy tiene el parque, es decir, de este plano que vemos a la izquierda, se ejecutó de la avenida principal el lado de la izquierda, dejando el lado de la derecha incompleto, que fue ocupado posteriormente por el aeropuerto, hoy por la estación de ómnibus y un montón de otras instalaciones. Y el parque quedó reducido a su mitad. También dentro del espacio público, esas plazas que vimos evolucionar desde la plaza seca, de mercado, del periodo colonial, cómo fue convirtiéndose paulatinamente en una plaza paseo, una plaza para la recreación de la población, una plaza equipada y sobre todo una plaza con espacios verdes, con árboles, con forestación, con equipamiento. Y así podemos encontrar todas las plazas, no solo las plazas mayores, sino las plazas que van surgiendo a medida que la ciudad va creciendo en la segunda parte del siglo XIX, cuando la ciudad se va descentralizando. La mayor parte de este patrimonio viene siendo reconocido como patrimonio, tanto como lugares históricos o como monumentos históricos nacionales, a medida que ha ido transcurriendo el siglo XX, y en este último periodo de 2022-2023 produjeron numerosas declaratorias de monumento histórico nacional de distintos edificios de este periodo. Las plazas de Tucumán, en el caso de las plazas que se generan en el ensanche de Tucumán, la Plaza Irigoyen, San Martín, Belgrano, Alberdi o la Plaza Urquiza, que han sido recientemente intervenidas. También dentro de lo que hace el patrimonio arquitectónico vamos a encontrar básicamente un legado institucional muy amplio. Pensemos en esa división de poderes de la que hemos hablado, que establecía un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las distintas escalas que tienen esos poderes en cuanto a los edificios para los poderes de la nación, para los poderes de las provincias y para los poderes de los municipios. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, las casas de gobierno de las distintas capitales de provincias, como vemos en esta imagen,
o como es nuestra Casa de Gobierno o la de Jujuy, emblemáticos edificios ya de principios del siglo XX ambos, pero con toda la estética heredera de la arquitectura decimonónica, hoy reconocidas ambas como monumento histórico nacional, la de Tucumán y la de Jujuy. Pero también los edificios sede del poder legislativo, es decir, las de legislaturas, empezando por el Congreso de la Nación, Monumento Histórico Nacional, pero las legislaturas provinciales también, como es el edificio de Salta, la legislatura de La Plata, o de cada una de las ciudades, las legislaturas, sus consejos deliberantes. En este caso, puntualmente, las municipalidades también tuvieron que crear su edificio a la vez que se creaba la institución como tal. Y el Poder Judicial, también con los palacios de justicia, el Palacio de Justicia de Córdoba, Monumento Histórico Nacional, el Palacio Pisurno, Ministerio de Educación, que era el antiguos tribunales de Buenos Aires, o los ex tribunales de Santa Fe, actual Facultad de Derecho, Monumento Histórico Nacional también en la provincia de Santa Fe. Pero el patrimonio administrativo no se reduce a los edificios para los distintos poderes de gobierno, sino también para las distintas reparticiones burocráticas, como puede ser el edificio de Aguas de Buenos Aires, el Palacio de Aguas, la Casa de la Moneda, edificios de aduanas, de correos, etc. Dentro de lo que es el patrimonio administrativo, un caso interesante, porque además de ver cuál es el patrimonio, es interesante mostrarles a ustedes cómo el patrimonio es algo que está vivo, es algo que es dinámico, que se puede refuncionalizar, adaptar, para poder darle los usos contemporáneos necesarios. En el caso del ex Correo Central de Buenos Aires, que es el actual Centro Cultural del Bicentenario, o CCK, se ha producido un interesante caso de refuncionalización y restauración. El edificio antiguo, la mayor parte, se ha restaurado, es decir, con una restauración científica, respetando absolutamente la arquitectura académica que le es propia, mientras que lo que era la parte de atrás de este edificio que vemos en la imagen principal, que era la parte industrial, donde se guardaban todo el correo, las cartas, las mercaderías que se acopiaban para enviar, se hizo una arquitectura, se intervino con una arquitectura nueva, generando espacios necesarios para el centro cultural, como se ve en la imagen de la derecha. Vemos un corte y vemos claramente cómo hacia la derecha está el edificio académico que se restauró y hacia la izquierda aparece este enorme elemento azul que se ha llamado la ballena azul y el auditorium que está abajo, que han sido intervenciones nuevas dentro de esa caja arquitectónica. También la arquitectura religiosa dejó un patrimonio importante, tanto en lo que hace a las catedrales como a distintas iglesias en las capitales de provincia o en distintas ciudades, en los distintos vertientes, estilos de lo que fue la arquitectura ecléctica del siglo XIX, es decir, la Catedral de Buenos Aires en neoclásico o el tramo central de la Catedral de Tucumán también, algunas partes de la Catedral de Paraná, pero ya más vinculadas al neoclasicismo tardío o a la arquitectura académica italianizante como la Catedral de Salta o el neogótico de La Plata y de San Isidro. Es decir, el repertorio estilístico, ya hemos visto, en el siglo XIX ha sido muy amplio. También ese patrimonio educacional, motivo de esa gran preocupación desde Sarmiento, de la generación del 80, de educar al soberano y de generar escuelas, colegios y universidades, ha dejado un legado patrimonial importante. Escuelas de provincias, escuelas de las capitales, colegios, pero también sedes de universidades, como el caso, por ejemplo, del rectorado de la universidad en Tucumán, el Colegio Nacional,
y también el patrimonio recreativo, cultural, que la alta burguesía y también las clases populares empleaban para el esparcimiento. Los teatros tenían lugares destinados a las distintas clases sociales, pero todos podían acceder a una actividad en el teatro, que era uno de los principales y casi únicos lugares de recreación de este tipo, como el caso del Teatro Colón, el nuevo, el actual, o los teatros de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe. También dentro de este aspecto de la cultura, de lo recreativo, de lo cultural, están los museos, los diarios, las bibliotecas, que en algunos casos, como en el caso de la primera Biblioteca Nacional de Buenos Aires, hoy es un centro nacional de la música, es decir, muchos de estos edificios están hoy en día refuncionalizados. En el caso de este patrimonio en Tucumán, los dos grandes teatros que se preservan al día de hoy, porque uno de los primeros ha sido demolido, el Teatro San Martín, el Teatro Alberdi o el diario El Orden, actual Centro Cultural de la UN. También el patrimonio de las actividades bancarias, con esa Argentina, con una organización en el mundo como país agroexportador, con unos recursos muy cuantiosos, va a generar toda una serie de edificios y de actividades vinculadas al manejo financiero, como es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o los distintos bancos, bancos tanto privados, públicos y distintos, de distintas empresas. Muchos de ellos, como les decía, refuncionalizados. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hoy es museo. El ex Banco Hipotecario de Buenos Aires es hoy la sede del Banco Central. El Banco Provincia de Tucumán, el primer Banco Provincia de Tucumán, es hoy el Museo de Bellas Artes. O el Banco Español en la calle San Martín, en Tucumán, que hoy en día es un paseo comercial. También el patrimonio hospitalario, a distintos niveles. Hay patrimonios de las colectividades, hospitales de las colectividades, como el Hospital Italiano, o los hospitales que pueden ser municipales o provinciales, como el Rivadavia, el Hospital Elizalde o el Ramos Mejía, que es un hospital municipal en la ciudad de Buenos Aires. También la organización económica a partir de la instalación, la llegada del ferrocarril, va a generar un patrimonio ferroviario muy cuantioso, desde las grandes estaciones, que podían ser estaciones cabeceras, terminales, intermedias, como son Retiro, estación cabecera, la estación de Belgrano, Constitución en Buenos Aires, o la estación de La Plata, la estación de Once en Buenos Aires. Y dentro de las grandes estaciones, en cada ciudad vamos a encontrar una estación distinta, también en el amplio repertorio del eclecticismo que caracterizó al siglo XIX. Y nuevamente el tema de las refuncionalizaciones y de refuncionalizaciones exitosas, como es la estación original de la ciudad de La Plata, que es actualmente el Paseo Dardo Rocha. Dentro del patrimonio ferroviario, también a lo largo de todos los tendidos, de todos los ramales de las vías de ferrocarril a lo largo y ancho del país, vamos a encontrar numerosas pequeñas estaciones, estaciones de paso, que siguen una estética muy propia de la que se llama la tradición funcional inglesa, ladrillo, madera, chapa, es decir, muchos materiales de fácil montaje, de rápido montaje, en muchos casos realizadas con materiales traídos desde Inglaterra y ensamblados en el sitio. No por ello, por ser pequeñas, son menos importantes como parte del patrimonio de cada una de estas localidades que tienen como ícono, les diría, la famosa estación de ferrocarril. Un caso particular de refuncionalización es el caso del Tren de la Costa en Buenos Aires, que va a
a generar una especie de paseo turístico con un tramo del ferrocarril Mitre, que va desde Olivos hasta el Tigre y finaliza en el Parque de la Costa, y que ha permitido dinamizar ese tramo ferroviario con una actividad recreativa tanto para el habitante de Buenos Aires como para los turistas. Y con esta iniciativa se han preservado varias de las estaciones pequeñas de paso que había a lo largo de todo este ramal. En el caso de Tucumán, las grandes estaciones son 4, como hemos dicho en la clase anterior. La estación del Ferrocarril Central Córdoba, como remate de la calle San Martín, la más antigua, el Provincial, que en este momento tiene hecha una interesante refuncionalización, la estación del Mitre o la estación del Bajo, donde funcionan también oficinas. En el caso del patrimonio ferroviario de Tucumán merece destacarse, por ejemplo, la existencia de los talleres de Tafí Viejo, que es algo emblemático en la generación de ese núcleo urbano que es Tafí Viejo y que fue durante mucho tiempo el lugar donde se arreglaban todos los trenes del país y donde se construían vagones y todo lo relativo al mantenimiento de los trenes se hacía en los talleres de Tafí Viejo. Otro elemento derivado del ferrocarril es el viaducto El Saladillo, que es bien de interés histórico, y estaciones de paso las vamos a encontrar en toda la provincia, en este caso la estación de Bellavista. En el caso del patrimonio industrial, todas esas industrias que dijimos que se van a poder desarrollar de la mano del ferrocarril, en el caso emblemático de Tucumán, la industria del azúcar, todos los ingenios azucareros, las fábricas de los ingenios con sus chimeneas, muchas de ellas luego del cierre de los ingenios masivos que hubo en el año de 1960, han quedado en desuso, muchos se están degradando, se están perdiendo lamentablemente a la espera de una refuncionalización que les otorgue sentido y nueva vida. Y por ejemplo, patrimonio industrial perdido en Tucumán, lamentablemente, el edificio de la Cervecería del Norte, donde hoy en día hay un Carrefour, en la avenida Sarmiento, abajo, Sarmiento y Catamarca, estaba este edificio que ustedes ya probablemente no han conocido, que se demolió para dar lugar al galpón que hoy destina a Carrefour. El caso del patrimonio industrial, las bodegas mendocinas, o distintas fábricas, como la fábrica de chocolate El Águila, la fábrica de Bagley, la fábrica de galletitas Canale, la de Alpargatas. Y otro ejemplo interesante de refuncionalización de patrimonio industrial son los viejos docks del Puerto Madero de Buenos Aires, que hoy dan lugar a ese desarrollo enorme urbano que es el Puerto Madero, que fue todo a partir de la refuncionalización de lo que vemos a la derecha, que son esos viejos docks de ladrillo que se utilizaron para hacer también un paseo comercial turístico, y hoy en día después se generaron nuevos edificios con funciones administrativas, empresariales, está la Universidad Católica y todos los edificios de oficinas y de viviendas que constituyen el sector más nuevo de hoy Puerto Madero. Todo dinamizado a partir justamente de esa refuncionalización de los viejos docks que estaban totalmente abandonados y en desuso. Vemos otros casos de refuncionalizaciones cerca de Puerto Madero, el Faena Art Center, que es la ex sala de máquinas de Molinos Río de la Plata en Buenos Aires, o el Hotel Faena, también en un edificio industrial en la zona de Puerto Madero, o el Museo del Colegio de Arquitectos, del Centro de Arquitectos en Buenos Aires, en la ex Torre de Agua de Buenos Aires, sobre la avenida Figueroa Alcorta. También hay patrimonio comercial, desde los mercados de la época, los mercaditos que en muchos casos en barriales se hacían totalmente en hierro y de los cuales, por ejemplo, se conserva el mercado de San Telmo, hoy Monumento Histórico Nacional,
o las grandes tiendas de departamentos como son las Galerías Pacífico, originalmente una tienda de departamento francesa, Le Bon Marché, que también hoy son las Galerías Pacífico, declaradas Monumento Histórico Nacional. En el caso del patrimonio doméstico, la mayor parte de las grandes residencias de la alta burguesía de Buenos Aires se han podido preservar gracias a procesos de refuncionalización. Así es el Palacio Paz, hoy Círculo Militar, uno de los palacios Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica, otro palacio Anchorena, sede de la Cancillería, todos declarados monumentos históricos nacionales. O lo que fuera a principios de siglo el Palacio Dubó, una residencia y a la vez casa de renta de la familia Dubó, que hoy se ha transformado en el Hotel Hyatt. O también el Palacio Alzagonzué, la residencia, que hoy es el Hotel Four Seasons. La mayor parte de estas residencias han sido declaradas monumentos históricos. El caso del Palacio Errázuriz es el actual Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. También sucede lo mismo con los grandes palacios en provincia, como el Palacio Ferreira en Córdoba, hoy Museo Superior de Bellas Artes, que ha sufrido una interesante restauración y pequeñas intervenciones dentro de lo que fuera el Palacio Ferreira para poder adaptarlo a ese Museo de Bellas Artes. En el caso de las grandes residencias de Tucumán, en nuestro caso los Petit Hotel, la Casa Nugués, Secretaría de Turismo, o la casa al lado de Serafina Romero de Nugués, que hoy es el Centro de Altos Estudios de la Universidad de San Pablo T, pero también la Casa Caínzo, refuncionalizada como Centro Cultural Roger, o la Casa Cháquer, que hace poco se ha refuncionalizado como un coworking, La Cúpula, pero no así el caso de la Casa de Ignacio Toledo en la calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, que lamentablemente ha sido demolida. También quedan como patrimonio las residencias suburbanas. En Buenos Aires hay numerosas residencias suburbanas, como la Villa Ocampo en San Isidro, que no solo es Monumento Histórico Nacional, sino también es Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO, la Villa Ortiz Basualdo en Mar del Plata. Es decir, muchas de estas residencias suburbanas se han mantenido gracias a las refuncionalizaciones. Villa María en Buenos Aires, que hoy es un hotel, o Villa Victoria Ocampo en Mar del Plata, también hoy un centro cultural. En el caso de residencias suburbanas de Buenos Aires, por ejemplo, un caso interesante es el Ingenio San Pablo, actual sede de la Universidad San Pablo T, pero un caso lamentable es el chalet del Ingenio Trinidad, que ha sido demolido, mientras que el Florida ha sido refuncionalizado y se puede hoy preservar. Vemos otros casos de patrimonio doméstico suburbano en ese suburbio de Tucumán, que es la Villa Marcos Paz de principios del siglo XX, la Casa Cosio y la Casa Cristi, que son integran actualmente el espacio que se conoce como el Solar del Cerro. La Casa Carleto, que hoy está Flow Personal, pero fue sede del Banco Francés, también de alguna forma se vienen preservando. Y dentro de mantener su misma función, las residencias suburbanas de Villa Nugués, que se mantienen como tal, la mayor parte son todavía residencias privadas. También las casas chorizo han sufrido, la mayoría se han refuncionalizado, muchas son consultorios, estudios, pero otras han sido adaptadas a viviendas contemporáneas. O la emblemática Casa Padilla, hoy museo. También los conventillos tuvieron en algunos casos, como el emblemático Altos de Seiza en San Telmo,
una reconversión hacia otra función, en el caso hacia lo que es el Pasaje de la Defensa, un paseo comercial que hoy en día es visitado por turistas fundamentalmente y habitantes de Buenos Aires. Bueno, con este último ejemplo damos por terminada la clase de patrimonio urbano arquitectónico del siglo XIX, que es solamente un muestrario del enorme legado que el siglo XIX ha dejado en las ciudades del país. Muchas gracias.